Cristi, ¿cómo estás? Saludos, muy buenos días, compañeros. Qué alegría poder compartir con ustedes un viernes más. Aquí estoy escuchando el nuevo jingle que me encanta. ¿Viste? Muchas veces. Sí, ¿Quién lo hizo? Bueno. Richie Rivera y este otro chico, ¿cómo se llama él? Gardi. Sí, no, ellos son tremendos. Buenísimo ellos, sí. Bueno, ya lo compartí también en mi Facebook Live. Mis hijos, ustedes saben que como comenzamos una serie donde les presenté este hermoso león que tengo en este cuadro. Bello. Es una serie que comenzamos diciendo que muchas veces nosotros intentamos de llenar nuestra vida por los frutos de la carne, buscando en el materialismo, buscando en la sensualidad, pero nosotros hemos sido llenados por el Señor. Hoy quiero presentarles una pregunta y me gustaría escuchar sus respuestas. Esta pregunta es bien importante. ¿Ustedes creen que nosotros podemos experimentar gozo aún en medio de las situaciones difíciles? Claro que sí. Es difícil, pero se puede. Es difícil, pero se puede. Lo pudimos ver en Pablo y Silas en medio de momentos difíciles. Había un gozo que les salía, una adoración de adentro. Así es. Pues fíjate, yo quiero comenzar la enseñanza de hoy contándoles algo que sucedió, ¿verdad? Lo escuché de uno de mis predicadores favoritos. Él dice que en un internado en Londres, Inglaterra, había muchos niños, ¿verdad? Pequeños. Y un día, él le pregunta a uno de los niños, vamos a ver, ¿cuál es la persona más favorita tuya de este internado? Y el nene le dijo, es el señor Braille. Ah, de verdad es el señor Braille. ¿Y por qué? Y él dice, es que el señor Braille siempre tiene una sonrisa. Nunca lo he visto sin sonreír. Yo creo, y entonces vino la hipótesis del nene, yo creo que él todas las noches va al cielo con Jesús. El nene entendía que de la única forma que una persona puede estar gozosa todo el tiempo es que visite todos los días a Jesús. Ciertamente nosotros no todas las noches visitamos a Jesús, pero Jesús está en nuestro interior. Y como ese niñito dijo, eso es lo que causa que el señor Braille siempre esté contento. Alguien dijo una frase una vez que me encanta. Dijo, el gozo es la bandera que ondea en tu corazón cuando el rey está presente. Qué lindo, ¿verdad? El gozo es la bandera que ondea en el corazón de Mori, de Fernán y de Cristi cuando el rey está presente. No cuando la prosperidad está presente, no cuando la salud necesariamente esté presente, no cuando todo esté bien, sino cuando el rey esté presente. Y entendiendo esta realidad, Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es, y me da mucho, pero el segundo es el gozo. Cuando yo te presento este león en este marco, ¿qué significa que Dios esté dentro de mi marco? Pues significa que su gozo está dentro de mi vida, que su gozo está dentro de mi marco. Y yo quisiera hablar hoy de este poderoso y singular gozo, de este león de la tribu de Judá que vive en mí, de este gozo del Espíritu de Dios que vive en mí, que posiblemente tú y yo no lo entendemos, porque tú y yo estamos acostumbrados a todo lo que es de este mundo, o sea, y el gozo de este mundo es tan efímero como todo lo demás. Los amigos de hoy quizás son enemigos mañana, quizás la dulzura de la mañana es amargura en la noche. O sea, en el mundo todo es cambiante. Y este gozo es tan singular, porque este gozo es totalmente distinto y quiero hablar de él hoy, porque yo quiero que tú puedas experimentarlo en tu vida. Y lo que vamos a hablar es algo muy, muy práctico, muy profundo, y yo le oro al Señor que desde hoy mismo tú comiences a experimentar este gozo, porque este gozo es un fruto de él. Bien, antes de hablar de lo que es el gozo presente en momentos dados, yo quiero que demos un viaje, muchachos, por algunos lados de las Escrituras donde vemos que el gozo acompaña al creyente todos los días de su vida. Desde el primer momento, desde que Fernán le entregó su vida al Señor. Vamos a ese viaje, vamos al primer punto. En Lucas 19:6 dice que el gozo está presente en la salvación.
Nos relata en ese capítulo un hombre que se llama Zaqueo, ¿verdad? Que muchos hemos escuchado acerca de él. Dice que Zaqueo, cuando Jesús llega a su casa, va y lo recibe con alegría. Y esto me encanta porque Zaqueo, ¿te acuerdan la canción? Era un chaparrito así que vivía, ¿se acuerdan? En Jericó. Ustedes saben que Zaqueo se robaba a los chavos porque eran terribles. Era un hombre de gobierno de esos que podrían arrestar hoy en día. Y entonces, cuando él invita a Jesús a su casa, de hecho, Jesús es el que dice que va, pero cuando lo va a recibir, Zaqueo está resuelto en devolver el dinero. Así que Zaqueo no está contento porque va a tener más chavos. Está conociendo un gozo distinto. Zaqueo no está contento porque ahora va a tener más dinero, una casa más grande. No. Zaqueo está contento porque Jesús ha llegado a la casa. Wow. Y esta es la primera cosa que yo quiero resaltar. Mire, a veces nosotros buscamos en el materialismo, en todo lo que hablamos de los frutos de la carne, pero el verdadero gozo comienza en el creyente en el momento que Jesús llega a casa. Así que el gozo me acompaña en la salvación. El segundo punto donde seguimos en este viaje, donde nos acompaña el gozo del Señor, ¿ustedes se acuerdan cuando se bautizaron? Sí. ¿Qué edad tenías, Fernán? Tenía 15. Tenías 15. 15. ¿Y tú, Yo Mori? tenía 16. 16. Yo tenía 12, me les adelanté un poquito. ¿Se acuerdan hasta dónde se bautizaron? Sí. Era una yo en la playa, iglesia, era una piscina. no, yo en la iglesia, un lugar que tenía la iglesia para bautizar. Un bautisterio. Sí. En la playa de Punta Salinas, Levitown. ¡Oh! Eso es típico, ahí es típico. Pues yo en la Sardinera en Arecibo, que eso es una cosita que si te tiran muy duro te da con el... Qué lindo, eso nunca lo olvidaremos. Fíjate, han pasado un par de añitos, porque Sí. nosotros todos tenemos más de 30, ¿verdad? Ajá. Y eso no se nos olvida. ¿Por qué? Porque hubo un gozo. Cuando nosotros vamos a las escrituras en Hechos 8, hay un momento en el que hay un etíope que anhela conocer a Dios. Y él está ahí buscando en el libro de Isaías, pero como que no entiende lo que lee. Y de momento se aparece por allí Felipe. Y Felipe le habla del mensaje de Jesús. Y ese día, ese etíope, allí mismo, porque dijo, mira, hay agua. ¿Hay algo que impida que yo me bautice? Y Felipe dijo, claro que no. Y dice la Biblia que allí fue bautizado. Y dice, y ese hombre entonces siguió su camino lleno de alegría. El gozo acompaña toda la vida del creyente. Los que nunca se han bautizado y los que no le han entregado su vida a Dios no han conocido este gozo. Esto es un gozo que hay que conocer. Después de que este hombre fue bautizado, siguió su camino con alegría. Y me encanta porque su maestro, ¿verdad? Que en ese momento fue Felipe, se fue. Dice que Dios se lo llevó. Y él siguió solito, alegre, porque ya Dios estaba con él. O sea, se pueden ir todos los que me rodean. Mis pastores pueden ser llamados por Jesús y yo no verlos más hasta que esté en el cielo con ellos. La gente que más yo amo, pero yo sigo mi camino con alegría porque Jesús está conmigo. El gozo nos acompaña. El tercer punto, el gozo nos acompaña cada vez que oramos y leemos la Biblia. Miren este verso tan lindo. Dice Jeremías 15:16. Mira qué hermoso. Cuando descubrí tus palabras, las palabras de Dios, las devoré. Son mi gozo y mi delicia. Son mi gozo y la delicia de mi corazón. Porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Miren, mis hijos, el mundo lo que da son las malas nuevas. Tú te levantas hoy, se llevaron preso a uno. Te levantas mañana, se llevaron preso al otro. Te levantas el otro día, viene una tormenta. Te levantas. Ahí están las malas noticias, pero en la palabra están las buenas nuevas. Están las buenas noticias. No estaré yo llena de gozo si cada mañana yo, como dice en Jeremías esta palabra, devoro sus palabras porque ellas son mi gozo y la delicia de mi corazón. Así que definitivamente el gozo nos acompaña en el transcurso de la vida, el gozo del Señor. Ahora bien, yo quiero hablar de ese momento cuando todo está mal, cuando, como dijo ahorita Mori, cuando nos meten presos,
Cuando llega la enfermedad, cuando llega el dolor, cuando llega el divorcio, cuando llega la pérdida, cuando llega la tormenta, cuando llegan las pandemias, etcétera, etcétera. ¿Puedo yo, Cristi, mantener mi gozo? ¿Puedo yo tener ese gozo que sentí cuando le entregué mi vida a Dios? ¿Puedo yo sentir ese gozo que he sentido cuando me he bautizado? ¿Puedo yo sentir ese gozo de cuando el Espíritu Santo me tomó aquel día en la congregación? ¿Puedo yo seguir sintiendo este gozo en medio de todo lo que me está pasando? Pues permítanme contestarles con la palabra y con una historia. Juan 16:22 dice: también ustedes, por cierto, tienen angustia ahora. Pero yo, dice Jesús, los veré otra vez. Y se gozará mucho su corazón. Y nadie les quitará su gozo. Nadie les quitará su gozo. Fernán, nadie te quitará tu gozo. Porque yo vuelvo, dice Jesús. Y cuando me vean, nadie les quitará el gozo. Y sabemos que Jesús volvió. Jesús volvió y estuvo 40 días con ellos nuevamente. Así que ese Jesús resucitado que hoy vive dentro de mí, ese león de la tribu de Judá, me dijo: Cristi, ahora yo vivo dentro de ti y aunque estés en angustia, nada te quitará el gozo. Quiero contarles esta historia que al principio destrozó mi corazón y al final como que, wow, Señor, gracias. Había un niño, tenía 10 añitos, llamado Marcus. Marcus atravesó por un proceso bien fuerte de leucemia. Ese proceso de leucemia hizo que estuviera 3 años en un hospital. Ustedes saben que hay procesos de cáncer que los niñitos se recuperan, pero hay otros que es más paliativo el tratamiento que hay que darles porque ya el cuerpito está metastizado el cáncer. Y este era el caso de este niñito de 10 años. Sin embargo, Marcus, durante estos 3 años, su mamá decía que nunca se quejaba. O sea, yo sé que él sufría, pero mi hijo no se quejaba. Y un día, algo molesta, porque yo quería que él expresara lo que sentía. Fue a donde Marcus y le dijo: hijo mío, tú tienes dolor. Y le dijo: mamá, yo estoy feliz. Hijo mío, dime la verdad. Tú tienes dolor. Y le dijo: mamá, tengo dolor, pero estoy feliz. Hijo, dime la verdad. Y el nene lo mira y le dice: mamá, estas fueron sus palabras. Mamá, soy feliz, pertenezco a Jesús y cuando muera iré a vivir con él. Wow. Dice esta mamá que por primera vez entendió: el gozo de mi hijo no está en ser sano. El gozo de mi hijo es que Jesús está en él y se va a ir con él. Cuenta la historia, esta mamá dice que el día que su hijo partió con el Señor, en la cama de hospital, dice que muchos enfermeros vinieron porque estaba con mucho dolor en ese momento. Dice que estando allí el papá y la mamá corrieron adentro de la habitación y el papá le dijo: Marcus, vas a ir a donde Jesús. Y él le dijo: lo veo, papá. Y expiró. Wow. ¿Cuál es mi gozo? ¿Mi gozo es estar sana? No. Mi gozo es que Jesús está y que un día vamos a estar con él. Y ese gozo no te lo puede quitar nada ni nadie. Qué cosa tan especial. Este gozo no radica en que tú tienes una casa. Este gozo no radica en que tienes una pareja. Este gozo no radica en que todo está bien, que no hay pandemia. Este gozo radica que en medio de la pandemia, en medio del dolor, en medio de la soledad, en medio de la enfermedad, en medio de la circunstancia, mamá, yo soy feliz porque Jesús está conmigo y yo estaré con él. Aleluya. Wow. Ese es nuestro gozo. Mis hijos, ¿quién nos puede quitar el gozo? Cuando de eso se trata el gozo. Y hay quien dirá: ay, bendito, pero de eso se trata el gozo. Bueno, ustedes han visto a alguien morir sin Dios. Ahí vemos lo diferente que es. Así que, ¿cuándo comienza mi gozo? Pues mire, cuando le entrego mi vida al Señor. Pero hay algo que yo quiero destacar. Y es cuando el Espíritu Santo, y no ninguna otra fuente, comienza a llenar nuestra vida, es que el gozo comienza a uno a sentirlo, a experimentarlo. Mire, hay una realidad. A veces nosotros queremos a Dios, pero no nos queremos dejar dirigir por Él.
y seguimos viviendo como queremos, entonces el Espíritu Santo no se manifiesta porque lo tenemos apagado todo el tiempo. O sea, Cristi, tú quieres mi bendición, pero no mi guianza. Es que guiándote es que yo te lleno de mi fruto. Entonces yo quiero contarles esta experiencia para entender, mis hijos, que tú tienes que estar lleno de la guianza del Espíritu Santo para que Él te llene realmente de su gozo. Porque esta es la parte que muchas veces nos falta. Si yo le entregué mi vida a Dios, ¿por qué no tengo gozo? Si yo me bauticé, si yo he hecho todo, si yo voy a la congregación, pues quizás radica en esto. Un día, un ministro llamado el Dr. Wilson. El Dr. Wilson era un hombre bien esforzado. Trabajaba mucho por la obra, pero no sentía el gozo de Dios. Y un día decidió en humildad ser muy franco con un amigo pastor y le dijo: yo no siento al Espíritu Santo dentro de mí, y mucho menos el gozo. Entonces, este pastor le respondió a su amigo: Wilson, ¿qué relación tienes con el Espíritu Santo? Y Wilson lo miró y le dijo: bueno, ¿qué te puedo decir? Yo amo a Dios, yo trabajo para Él, yo vivo bien. Tú sabes que yo vivo en rectitud, yo no vivo una vida de pecado, le dice él. Yo oro, yo leo la Biblia. No, permíteme volverte a preguntar, ¿qué relación tienes con el Espíritu Santo? Y él le dijo: pues mira, pues para serte franco, o sea, pues quizás ninguna, es lo que te he dicho. Mi vida cristiana es lo que te he dicho. Entonces el predicador le dijo: Dr. Wilson, ¿por qué no me acompaña a una enseñanza que voy a dar? Y Dr. Wilson aceptó, y ese día este hombre ministró sobre la relación con el Espíritu de Dios. Y comenzó a ministrar acerca de la verdadera relación que tú y yo podemos tener. Esa, Fernanda, donde desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es más, mientras dormimos aún estamos hablando con Él. Esa que cuando Él te dirige y te dice: Mori, aunque tenemos estos planes, quiero que te detengas y hagas esto. Y tú estás todo el tiempo escuchando su voz. Estás todo el tiempo obedeciendo su voz. Aunque no lo querramos obedecer muchas veces, estamos ahí obedeciendo su voz. Entonces, el Dr. Wilson salió bien ministrado de allí e hizo esta oración, mis hijos, que yo nunca he escuchado antes. Una oración que me gustaría que la escucháramos sin juicios, porque es una oración del corazón de un hombre. Dice: me tiré de rodillas en mi cama aquella noche, anhelando tener la relación que mi amigo tenía con el Espíritu de Dios. Y entendiendo que solo podía hacer una cosa para lograrlo, decidí decir estas palabras: Señor mío, te he tratado muy mal en toda mi vida como creyente. Te he tratado como un sirviente. Cuando te he necesitado, te llamo. Cuando iba a comenzar un trabajo, te llamo. Para que puedas realizar bien mi tarea y alcanzar lo que quiero. Te he tratado como un sirviente, Dios, para usarte en lo que yo pensaba que era bueno para mí. Pero ya no será más así. En este mismo instante te entrego mi cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies te lo entrego todo. Te doy mis brazos, te doy mis manos, te doy mis pies, te doy mis ojos, te doy mis labios, mi cerebro y todo lo que tengo por dentro y por fuera. Te entrego mi vida para vivirla como tú quieras. Entonces ahora viene la parte que me estremece, porque uno dice: ay, qué lindo, te entrego mis ojos. Mira. No, mira lo que dice. Entiendo tanto así lo que estoy diciendo, que te digo que puedes enviar mi cuerpo al África o ponerlo en una cama con cáncer. Ay, pero Cristi, Dios no quiere que estemos. No, escucha esto. Puedes enviar este cuerpo con tu mensaje al Tibet, puedes llevar este cuerpo a los esquimales, puedes enviarlo a un hospital. Este cuerpo es tuyo desde este instante. Haz lo que quieras con él. Gracias, mi Señor. Creo que lo has aceptado, porque en Romanos 12:1 dice que lo que he hecho es aceptable para ti. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre dijo: se acabó el que yo viva mi vida como quiera.
y pedirte a ti que me acompañes. Ahora yo entiendo de qué se trata esta relación. ¿Cómo va a llegar el gozo a mi vida? Mis hijos, cuando yo le entregue mi vida, mi agenda, mis planes, mi cuerpo, mi mente, mi todo a Dios y que Él haga lo que Él quiera conmigo. Entonces, empieza mi gozo. ¿Por qué? Porque ahora no se trata de mí, de mis expectativas y de que no se han cumplido. Se trata de que todo lo que viva es porque Dios así lo ha permitido. Y la Biblia dice, pensamientos de bien y no de mal son los que Él tiene para mí. Así que sea ahora o sea en la eternidad, nosotros tenemos una experiencia, una promesa de vida. El doctor Wilson dice que su ministerio fue transformado. Dice que ahora, en lugar de trabajar mucho y tener pocos frutos, ahora trabajaba poco y tenía muchos frutos porque pasaba el mayor tiempo con el Señor. Dice que comenzó a experimentar el gozo que por tantos años él había anhelado. Así que, mis hijos, una de las razones por las que no tenemos el gozo del Espíritu es porque realmente no hemos rendido toda nuestra vida al Señor. Juan capítulo 15, verso 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Dios, ese león, es la fuente. Como dije al principio, mis hijos, el gozo es la bandera que ondea en tu corazón cuando el Rey está presente. Dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Así que desde hoy, miren, mis hijos, a veces yo paso el día y no veo las noticias. Yo leo las buenas noticias que están aquí. He decidido que mis oídos escucharán su voz, que mis ojos verán lo que Él quiere que yo vea. Meternos en la presencia de Dios. Mire, yo no imagino la plenitud del gozo que tendremos cuando veamos al Señor cara a cara. Pero mientras tanto, hay un gozo que nos ha sido dado a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Así que a pesar de cualquier circunstancia que tú puedas atravesar en la vida, si nosotros escuchamos lo que Dios nos está diciendo hoy, si nosotros realmente le entregamos nuestra vida al Señor, si nosotros realmente nos rendimos al Señor, entonces experimentaremos sus frutos. Y este gozo ya no será algo que leemos, sino que será algo que experimentaremos. Mis hijos, yo quisiera que al final, ¿verdad?, de nuestros días, nosotros, la gente que nos vea, ¿verdad?, puedan decir como ese niño, Mori, Fernán, Cristi, parece que todas las noches van al cielo con Jesús porque su gozo no termina. Mis hijos, Jesús está dentro de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque en medio de todas las situaciones de la vida, todo esto es temporal, todo esto es pasajero, pero tú eres permanente. Hay un sentido de permanencia en el corazón de cada creyente. La eternidad nos llama. Tu voz nos llama. Y mientras estemos aquí para hacer tu trabajo, Señor, sabemos que tu gozo será perpetuo porque tú lo dijiste, Jesús. Nada les quitará este gozo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hijos, yo quiero, ¿verdad?, si usted desea saber más de la palabra del Señor, he escrito un libro, se llama Una Vida Mejor. Si lo quieres adquirir, está en CristiMuller.com. Excelente. Qué linda. Muchas bendiciones, Cristi. Tremenda enseñanza. Yo sé que la gente está con lápiz y papel. Los que son tradicionales todavía que utilizan lápiz y papel anotando todas aquellas herramientas. Sí podemos tener gozo en medio de las circunstancias. Amén. Bendiciones. Gracias, Cristi. Gracias.